Ahí vamos, señores. Ay, ay, ay. Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina Sánchez. El presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, reaparece. Y reaparece en una rueda de prensa. Reaparece en una rueda de prensa que tenía, en una rueda de prensa que tenía el PLD, en una rueda de prensa que tenía el PLD, y esa rueda de prensa que tenía el PLD fue una rueda de prensa matizada, una rueda de prensa matizada por una determinación ¿de quién? De el PLD, una determinación del PLD que quiere, que dice el PLD, que la reforma a la Constitución que ha sometido, Luis Abinader es innecesaria, que esa reforma es innecesaria, ha dicho el PLD de la boca de Danilo Medina Sánchez. Pusieron a Danilo a leer la comunicación del PLD. Y Danilo, esto fue lo que dijo. Muchas gracias. El PLD reitera su compromiso con los mejores valores éticos, institucionales y democráticos de la sociedad dominicana, y en tal sentido su decisión de respaldarlos y hacerlos respetar en cualquier circunstancia. Reitera su profunda y decidida empatía con los más sanos intereses nacionales, en particular los de la mayoría de la población dominicana, que en los últimos 4 años ha conocido un grave deterioro de sus condiciones de existencia, no solo por el indetenible y salvaje incremento de los precios de los principales insumos, sino también por la estrepitosa caída de la calidad de los principales servicios públicos, entre ellos la energía eléctrica, la educación y la salud. Todo lo cual se ha producido ante la indolente mirada del gobierno nacional y en particular del presidente de la República. Plantea que ante la señalada situación, sin perjuicio de mejoras que siempre pueden hacerse a las normas nacionales, incluida la Constitución de la República, la reforma de esta última no constituye una prioridad nacional en estos momentos. Insiste en que la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población dominicana debería ser la prioridad del gobierno nacional, así como de las principales fuerzas sociales y políticas del país. Expresa su convicción de que la discusión de la propuesta de reforma constitucional en estos momentos constituye un esfuerzo, otro más de los muchos a los que nos ha sometido este gobierno en los últimos 4 años, por desviar la atención del pueblo dominicano respecto de los asuntos que lo acogotan y desesperan. Denuncia que además de lo señalado, la propuesta de reforma constitucional presentada
como por cierto, la gran mayoría de las acciones gubernamentales se plantea de forma improvisada y desorganizada, como evidencia la carta pública de la Procuradora General de la República, en la que reveló que no había sido consultada en torno a la reforma del sector que ella preside. Señala, al hilo de lo anterior, que la propuesta de Marra se plantea en términos populistas y propagandísticos en torno a la imagen del presidente de la República y no responde a un ánimo sincero de atender con rigor jurídico y político los más acuciantes problemas institucionales, entre los que destacamos la descomunal incremento inédito en la historia del país del gasto en publicidad gubernamental, siempre para enaltecer con un afán enfermizo la persona del presidente de la República, así como la aprobación de decenas de leyes importantes, muchas de las cuales tienden a operativizar los contenidos constitucionales y que, en virtud de las actuales mayorías políticas en manos del primer mandatario de la nación, deberían ser atendidas, y ellos sin dilaciones ni contratiempos. Subraya que la actual propuesta de reforma constitucional se realiza en el marco de una estrategia propagandística, como la señalada en el párrafo anterior, y peor aún, con el propósito de denostar no solo a la oposición política, sino a todos aquellos que critiquen o se opongan a la misma. Advierte el riesgo que, a pesar de las rimbombantes declaraciones que en el marco de la señalada estrategia acompañan a la propuesta, suponen la apertura del actual proceso de reforma constitucional en relación con el cual nadie puede tener certeza de cómo va a terminar, y por el contrario, sí, muchas preocupaciones. Responsabiliza al presidente de la República, ideólogo de esta iniciativa y dueño de la mayoría en la Asamblea Revisora, por los desvaríos y problemas que puedan resultar al final del proceso de reforma. Que además precisa que además de riesgosa, la propuesta de reforma presentada no es prioritaria para la sociedad dominicana. Subraya, en abono a todo lo dicho, que al finalizar el contenido de la propuesta se puede apreciar que ella es, en todo caso, intrascendente y en tal sentido innecesaria, en virtud de que la mayoría de los contenidos que ahora se plantean como una especie de salvamento de la nación dominicana ya han sido atendidos y se encuentran consignados en nuestra Carta Magna. Bueno, señores, ahí está. Danilo Medina dice que es innecesaria y de riesgo la reforma que está pretendiendo, que se haga el PRM, que es una reforma, dice Danilo, innecesaria, la que está planteando el presidente de la República. Y dice más, dice que es una reforma que él no la entiende porque se basa en cosas que ya están hechas. Pero esperemos a ver qué va a pasar, porque el PLD habló, pero también Abinader le contestó. Abinader le respondió de una vez a Danilo Medina y al PLD. ¿Qué le respondió? Se lo cuento a continuación aquí
en el Puerto TV.